Muy buenos días, estimada docente. A continuación vamos a realizar la exposición sobre la etapa prehispánica del Ecuador. Integrantes: Matías Aguirre, Melanie Colquicóndor mi persona, Alan García, Bruno Medina y Alessandro Pacini. Como primer punto tenemos la introducción. La historia del Ecuador puede dividirse en 4 etapas: etapa prehispánica, etapa hispánica, independencia y república. En este caso estaremos estudiando la etapa prehispánica. El área actualmente conocida como Ecuador tenía una larga historia antes de la llegada de los europeos. Se han descubierto figuras y recipientes de cerámica, como los que podemos observar, que datan de 3000 a 2500 años antes de Cristo, lo que los sitúa entre los primeros cerámicos del Nuevo Mundo. Los estilos cerámicos ecuatorianos probablemente influyeron en las culturas desde Perú hasta México. Las primeras tradiciones artísticas como Valdivia, Machalilla y Chorrera fueron de alta calidad, dando como resultado obras de arte que se exhiben en museos de todo el mundo. Los primeros pobladores de lo que hoy es Ecuador fueron tribus nómadas, de cazadores-recolectores, llegados desde el norte. Las poblaciones del período preincaico vivían en clanes que formaban colectividades exógamas. Algunos de estos clanes constituyeron grandes tribus, y algunas tribus incluso se aliaron entre sí para formar poderosas confederaciones, y estas son las que veremos a continuación. Periodo precerámico o paloindio. Este fue un periodo en el cual existían culturas como Las Vegas, Chopchi, Kubilán y el Inga. Constituían estas el génesis de este periodo, en el cual su existencia se basaba en puntas de flechas fabricadas por obsidiana y basalto y los restos de óseos, los cuales evidenciaban presencias de antiguos hombres. En Palanda, Zamora y Chinchipe, muchos arqueólogos descubrieron vestigios de una de las más antiguas culturas de la región, la cual fue Las Vegas, que era la estación precerámica de la costa ecuatoriana que más fue estudiada por los investigadores. Usaba la madera para elaborar implementos de caza como lanzas y afiladas tiras de cuchillo. También esta basaba su presencia en restos de óseos y se inició al final de la última glaciación, extendiéndose hasta el año de 4200 a.C. Periodo formativo. Actividades. En el periodo formativo preclásico de América corresponde el tercer periodo en el que se pescaba con lanzas y no con mallas de pescar, y en el que se divide la prehistoria de América para efectos de estudio, situado entre el 1500 a.C. y el 292. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ellos se dio la transformación de sociedades más complejas, inicialmente en Mesoamérica y los Andes centrales. Desarrollo regional. Inmediatamente en esta fase aparecen las primeras formas de escritura y las grandes casas clásicas como la de los antiguos mayas o los moche. Durante el periodo formativo de América se consolida la agricultura en las zonas de mayor densidad de población. Aparecen las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobierno más complejas que las de la aldea mononuclear. De hecho, durante el formativo aparecen grandes estructuras estatales que se extienden sobre centenares de kilómetros como la civilización olmeca en Mesoamérica, que llegó a dominar extensos territorios y a construir importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios Yahua. Otras culturas reseñables son las de los Ansasi y sus similares Arizona, así como los constructores de montículos de Sudamérica. Culturas. La cultura valdivia ocupó extensos territorios de las provincias de Manabí, Esmeraldas y la provincia de Santa Elena. Es una de las candidatas a poseer la alfarería más antigua de América. La cultura machalilla ocupó territorios de la actual provincia ecuatoriana de Manabí y parte de las provincias vecinas de Santa Elena, con importantes contactos con la región interandina. Tuvo vinculaciones muy cercanas con las culturas de Valdivia y Chorrera. La cultura chorrera tuvo su núcleo en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera occidental del río Babahoyo, pero extendió su presencia hasta casi todas las regiones costaneras e inclusive a algunas de las sierras. Desarrollo regional por Alan García y Alessandro Pacini. Este periodo determinó por primera vez las diferencias regionales o territoriales en la organización política y social de los pueblos que la conformaron. Entre los principales pueblos de este periodo estuvieron las culturas Cerronario y Alausí en la Sierra Ecuatoriana, Jambelí, Guangalá, Bahía, Tejar, Daule, La Tolita, Jama y Cauque en la costa ecuatoriana, y por último en la Amazonía ecuatoriana estaban las culturas
de los Tayos y Mayochinchipe. Sus culturas. La cultura bahía ocupó los territorios que se extienden desde las estribaciones de la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, y desde Bahía de Caracas hasta el sur de Manabí al sur. La cultura Jama-Coaque habitó las zonas comprendidas entre Cabo de San Francisco, en Esmeraldas, hasta Bahía de Caracas, en Manabí, en una zona de colinas boscosas y extensas playas que facilitaron a sus inmigrantes la recolección de recursos tanto en la selva como del mar. Periodo de integración. Bruno Medina. Este periodo era caracterizado por la formación de grandes señoríos y confederaciones, las cuales llegaban a abarcar ciudades y estados desde 500 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo. Lo destacable de estas sociedades fue la existencia de rutas comerciales, como bien se muestra aquí, las cuales estaban a una gran distancia tanto como por tierra como por mar. Destacaba mucho su uso de la moneda, las cuales eran usadas por sociedades manteñas huancabilcas. Entre sus culturas más destacadas, como bien dije, estaba la manteña huancabilca, la cañari, la caranqui cayambe y la inca, la última fue originaria del Perú, pero empezó su conquista a partir del siglo XV y terminó a comenzar el siglo XVI. Bueno, esta fue nuestra presentación y muchas gracias.